Bueno, pues buenas tardes. Agradecer también a la facultad la oportunidad para exponer los resultados de mi investigación, bueno, de nuestra investigación, pero también para conocer otros resultados interesantes de otros compañeros y que la verdad que aportan bastante también a la economía. Bien, en mi caso, este artículo que presentamos lo he realizado tanto yo como mis coautores, Luis Ángel Hierro y Elena Domínguez Torres, que además son mis directores de tesis. Y bueno, básicamente este artículo se justifica pues, por dos motivos. Como hemos podido observar en las últimas décadas, incluso desde el siglo XVII, que se produce la primera burbuja, las burbujas tienen una importancia económica bastante notoria. Además, esta importancia ha generado que la literatura acerca de su estudio, del estudio de las burbujas, sea muy amplia. Tan amplia que se han llevado a cabo otras recopilaciones bibliográficas, pero más basadas en conocer cómo los artículos teóricos justifican la creación de burbujas, de dónde vienen las burbujas, qué condiciones teóricas se necesitan. Pero no se ha tratado sus efectos sobre la producción a nivel recopilación bibliográfica. Por tanto, el objetivo de este artículo no es otro que precisamente a llevar a cabo una recopilación bibliográfica de los efectos de la burbuja sobre la producción. Esta recopilación la hacemos dividiendo la literatura en, por un lado, literatura teórica y por otro lado, literatura empírica. Y además en ambos casos hablamos tanto de los resultados de ambas literaturas como de las metodologías que se emplean para alcanzar dicho resultado. Bueno, en primer lugar, respecto a la literatura teórica, si dividimos las burbujas en las dos fases que tienen lugar, boom y estallido, en el boom no existe un consenso teórico. Está bastante lejos un consenso teórico, de hecho. Existen dos efectos, dos canales contrapuestos. Los autores debaten sobre si predomina uno u otro. Serían el efecto crowding out o efecto sustitución y el efecto crowding in o efecto riqueza. El efecto crowding out consiste en que la burbuja reduce la producción. ¿Por qué? Porque atraen recursos que antes se destinaban a la producción. Ahora pasan a destinarse a la burbuja. Mientras que el efecto crowding in dice lo contrario, la burbuja incrementa la producción. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque aquellos agentes que tenían activos, llamémoslo improductivos, venden esos activos, que es donde tiene lugar la burbuja, y con esa ganancia dedican esos recursos a producir más. Entonces se convierten en agentes productivos, podemos decir. Y de forma indirecta, porque al tener mayor valor el activo en el que se produce la burbuja, yo puedo usarlo para, como colateral para acceder a financiación. Accedo a más financiación y puedo invertir más en producción. ¿De qué va a depender que predomine uno u otro? Bueno, pues aquí la literatura habla de factores como el tamaño de la burbuja, factores como la elasticidad de sustitución de bienes de capital eficientes e ineficientes, e incluso el tipo de activo que se produce la burbuja, si es productivo o no. Si hablamos del estallido, sí que existe consenso. En el estallido, la literatura teórica dice que la burbuja reduce la producción porque se incrementan los impagos debido al endeudamiento que se ha producido anteriormente por el mayor acceso a financiación. Y después, como se reduce el valor del activo en el que tiene lugar la burbuja, se revierte el efecto riqueza que he explicado anteriormente. De la metodología teórica, lo que podemos decir es que predominan tres modelos principalmente. El modelo de generaciones solapadas sin restricciones crediticias, donde la burbuja surge de la necesidad de que el tipo de interés de mercado sea inferior a la tasa de crecimiento económico. Además, los agentes que son finitos, los agentes son infinitos y su número de periodos de vida son finitos. Por otro lado, este mismo modelo, pero añadiéndole restricciones crediticias. Aquí ya la burbuja también puede surgir por las propias restricciones crediticias. Y más tarde surgen los modelos de horizonte infinito, que en este caso sí que tienen restricciones crediticias. No se necesita que el tipo de interés de mercado sea inferior a la tasa de crecimiento, sino que basta con el optimismo de los agentes sobre las expectativas en cuanto al activo. Se han producido numerosos cambios, no me voy a detener mucho en ello. Se han producido cambios derivados de la gran extensión de esta literatura teórica, que contrasta con la literatura empírica. La literatura empírica es muy escasa en este sentido. La literatura empírica localizamos en su momento 4 artículos, de los cuales uno incluso es
de carácter teórico, pero también empírico, incluye ambas vertientes. Lo que dice la literatura empírica, lo poco que dice es que en el boom las burbujas incrementan la producción, en el estallido la mayoría de los artículos dicen que se reduce la producción y en cuanto al efecto agregado solo un artículo habla de ello y dice que a largo plazo se reduce el crecimiento. La metodología empleada no la incluyo prácticamente porque es muy variada, apenas se pueden sacar conclusiones de ello. Y en general, si trazamos una imagen de la literatura, lo que podemos ver es que no existe consenso en cuanto al boom de las burbujas en la literatura teórica. Va a depender el resultado del mecanismo, de las condiciones, del modelo que se emplee incluso. Existen sesgos en la literatura, principalmente la prevalencia de artículos teóricos, la prevalencia de artículos empíricos, en el caso de los artículos empíricos que estudian burbujas financieras, artículos además que se encargan de estudiar economías desarrolladas e incluso un sesgo de aproximación derivado del estudio de modelos neoclásicos de equilibrio general. En tercer lugar, predominan el modelo de generaciones solapadas y el modelo horizonte infinito en la literatura teórica, pero en la literatura empírica no hemos detectado un modelo que predomine. Por tanto, se recomienda un análisis específico de cada burbuja para saber el tipo de política a emplear. No podemos sacar una conclusión concreta, sino que va a depender de todo lo que hemos mencionado anteriormente. Por tanto, a modo de conclusión, decir que, de acuerdo con la literatura existente en el boom, no existe un consenso, va a depender de otros factores el resultado. En el estallido sí que existe consenso, la producción va a caer. Y finalmente decir que la literatura que hemos estudiado es principalmente teórica, con muy pocos artículos empíricos. Y sin más, pues muchas gracias.